Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Se cumple un año desde que asumió el poder en Argentina Javier Milei, este personaje tan particular, tan extraño, que es capaz de decir cosas tan fuertes como el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, en el jardín de niños, con los niños encadenados y untados con vaselina, o que cortaría con una motosierra la grasa y corrupción de la casta. El que trabaja en la Casa Rosada muchísimo tiempo, pero con las cortinas abajo, porque dice que es fotosensible y que por lo tanto no quiere el sol, y que va a trabajar y luchar contra la inflación hasta el final, que odia a John Maynard Keynes, pero que ama a todos los economistas de la escuela austriaca. Un personaje particular, un rockero despeinado, pero despeinado, arreglado, que gobierna Argentina hace ya un año. Estamos con Sebastián Aperín, máster en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, analista de opinión pública, para evaluar, mirar, hacer un balance de lo que ha sido este año con Javier Milei a la cabeza de Argentina. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Hola, Tomás, un placer y gracias a ustedes. A ver, para los que miramos a Argentina de afuera, un personaje particular, un personaje que no podría ser sino argentino, no, ni brasileño, ni chileno, ni boliviano, ni colombiano, argentino. Si fuéramos una especie de contador, de contable, y decir cuál es la raya final para la suma, ¿está en azul o está en rojo Javier Milei? ¿Azul o rojo? A ver, lo cierto es, él justamente recientemente en una cumbre conservadora que se celebró aquí en un discurso, dijo algo que las encuestas lo certifican, y la realidad es que el crédito en términos del apoyo de la opinión pública del que goza hoy es incluso superior al que tuvo al iniciar su mandato, ¿no? Es decir, Javier Milei rompe con todos los cánones tradicionales de la política en términos de que varios preconceptos de que un presidente sin estructura no podía llegar al poder, que si hacía un ajuste como el que se está haciendo no se iba a poder sostener, que sin el apoyo político y siendo minoría en el Congreso no iba a poder gobernar. Digamos, todas esas premisas básicas de la actividad política, Javier Milei las ha puesto en tela de juicio, ¿no? Leo algunas cifras de ahora, de estos instantes. El dólar blue, que es el dólar de la calle, el dólar paralelo, el que se transa en cualquier lugar, que normalmente era muchísimo más alto que el dólar oficial, cayó hoy 25 pesos, y en relación con el dólar oficial la diferencia es de 2% solamente. Esto es histórico. Yo creo que hace mucho tiempo que no ocurría algo así. Prácticamente a la par el mercado con el dólar oficial. Y el peso argentino se encamina a cerrar este año como la moneda que más se fortaleció a nivel global. Estas cifras no solamente son cifras económicas, están haciendo que los argentinos vuelvan a creer que Argentina es un país, o puede volver a ser un país muy relevante e importante.
A ver, yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela porque los argentinos vivimos la experiencia de la convertibilidad y ya sabemos cómo terminó ese proceso, ¿no? Liderado por el ex ministro Domingo Cavallo. Entonces, ahí, sobre esto que tú planteabas, Tomás, hay muchos interrogantes respecto a la sustentabilidad de este modelo económico, sobre todo teniendo en cuenta que si bien el gobierno está apalancado con un blanqueo que ha superado todas las previsiones en términos de lo que se ha permitido recaudar, no es menos cierto que al día de hoy el Banco Central todavía tiene reservas negativas. Y en ese sentido, la sustentabilidad de este tipo de cambios genera muchos interrogantes y buena parte de los economistas se muestran escépticos. Ahora, dicho esto, en términos de opinión pública y de la vivencia del ciudadano corriente cuando va a hacer las compras, es que el indicador principal y sobre el cual descansa en buena medida el apoyo del presidente tiene que ver con la baja de la inflación. Y hoy la inflación está en menos del 3% mensual, que no deja de ser un número, digamos, tremendo a niveles internacionales, pero en perspectiva y en comparación a los números que veníamos teniendo en los últimos años, digamos, esto casi casi que es poco menos que Suiza, ¿no? Tengo algunas cifras. Tasa mensual de inflación en diciembre del año pasado, del año 2023, 25,5% mensual. Tasa de octubre recién pasado, 2,7%. Y si bien el año ha sido de mucha inflación, 193% interanual, 107% de lo que va del año, la caída es muy impactante. Esta es la prueba que puede presentar Javier Milei después de un año de que las cosas podrían resultar. Sí, yo te diría, cuando uno analiza en términos de opinión pública cuáles son los pilares sobre los cuales se sustenta el apoyo al gobierno, si bien, como decíamos recién, hay un reconocimiento muy fuerte a las medidas económicas en cuanto a la baja de inflación, estabilidad del dólar, como tú marcabas, y en otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la baja del gasto público, el ordenamiento del Estado y sobre todo el ordenamiento de la calle, ¿no? Que acá había muchos problemas con las manifestaciones, piquetes, etcétera. Pero uno de los pilares fundamentales sobre los cuales, digamos, se asienta el apoyo de la opinión pública tiene que ver con que vino a hacer lo que él había prometido en campaña. En un país como la Argentina, donde el dirigente político tradicional se asocia automáticamente con la corrupción, independientemente que sea de un partido de izquierda o de derecha, que un dirigente político venga a hacer lo que había propuesto sin perjuicio de algunos matices, ¿no? Como él dice, el ajuste principal lo va a pagar la casta y bueno, por ahí incluso quienes más adhieren a los lineamientos del gobierno le cuestionan por ahí que el principal ajuste recae sobre el ciudadano de a pie. Pero en líneas generales, los lineamientos, los ejes fundamentales de la política económica están muy en consonancia con lo que Milei había dicho en su campaña electoral. Hay algo que es impactante, yo diría que en cualquier país. El gasto público disminuyó un 29%. Pero que en cualquier país, si un gobierno disminuye el gasto público en un 29%, hay una revolución. Ese gobierno no dura, no permanece. Y resulta que en Argentina, donde ha habido tantos movimientos, donde los movimientos sindicales, las organizaciones sindicales son fuertísimas, o eran, eso lo vamos a preguntar, resulta que ha logrado disminuir el gasto público en 29%. Y resulta que en una encuesta de Suban Córdoba, la consultora, más del 60% de los encuestados dice que el nivel de ingresos como el nivel de vida ha mejorado durante este año. ¿Cómo se entiende esta ecuación? A ver, digamos, ustedes mostraban las imágenes de Javier Milei en campaña con la motosierra. Y él reivindica la motosierra, y no solo eso, sino que, y sobre todo empoderado con el apoyo que recibe de la ciudadanía, él dice, ahí justamente está la imagen, que él la va a profundizar. Lo cierto es que cuando uno observa en los grupos focales la reacción de la opinión pública ante los distintos, los primeros cierres de dependencias públicas que surgieron durante este gobierno, la percepción de la ciudadanía tiene que ver con que esto va a generar un alivio de bolsillo, ¿no? Es decir, si van a cerrar dependencias, seguramente esto va a implicar que yo pague menos impuestos. Esto explica en buena medida el apoyo al gobierno en un contexto donde el Estado se considera inútil y que ha sido un fracaso muy grande en materia de la generación de bienes y servicios públicos de calidad. No nos olvidemos que Milei se presenta como un topo que viene del futuro a destruir el Estado, no a mejorarlo, sino que él viene a destruirlo. De hecho, recientemente en una cumbre de empresarios, él dijo, tengamos en cuenta que en la Argentina
el nivel de pobreza implica prácticamente a la mitad de la población del país. Y él justamente dijo que ese problema lo van a tener que resolver los empresarios. Es decir, se desligó como Estado de asumir una postura activa en esa dirección. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque hay desafíos muy grandes en Argentina, por ejemplo, el tema de la pobreza. Argentina, que fue un país riquísimo a nivel de América Latina, progresivamente fue cayendo a niveles insostenibles, a mi juicio. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el discurso libertario con respecto a las políticas públicas? ¿Qué proposición hay con respecto a eso? La posición del presidente es muy clara, el Estado reducirlo al mínimo y todo ese rol, digamos, justamente va a tener que ver con el mercado y con esta teoría del derrame, ¿no? Que nos recuerda mucho a la época de los 90 y en la Argentina durante el gobierno de Menem, a la expectativa de que sea el mercado, justamente como decía recién, quien se encargue de resolver estos desajustes a través de, bueno, un ordenamiento macroeconómico que estimule la generación de inversiones y que eso se traduzca a su vez en mayor generación de empleo, ¿no? Y en consecuencia reducción de la pobreza. Ahora bien, de nuevo, muchos analistas tienen, y yo suscribo, dudas, porque es cierto también que la teoría del derrame ha fracasado en numerosos países y me parece que esto invita cuanto menos a la cautela, ¿no? ¿Qué diferencias hay con este plan económico, con este plan de sociedad con respecto al de Menem? Cuando se hablaba de la pizza y la champaña, ¿no? Los tiempos de Menem, con Cavallo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora justamente, digamos, Milei, yo diría que si bien reivindica el modelo del gobierno menemista, en ese aspecto diría que está en las antípodas. Entonces, en cuanto el discurso, yo diría el leitmotiv de este gobierno desde que asumió es no hay plata. Y en ese sentido ha puesto en marcha y reivindicado una cultura de muchísima austeridad, ¿no? Digo, me viene a la memoria justamente un episodio relativamente reciente, hace unos meses, donde se convocó a un asado con diputados que habían acompañado los votos del gobierno y, esto para muestra basta un botón, pero fue un ejemplo muy ilustrativo, cada uno se tenía que pagar lo suyo, digamos, ¿no? O sea, había una idea de transmitir un mensaje muy claro hacia la ciudadanía, que no iba a ser el Estado el que se permitiera la posibilidad de hacer derroches en grandes banquetes y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, dejo preguntas planteadas. ¿Cuánto aguanta la población argentina, ese 48% de pobres? ¿Cuánto aguantan las personas que están teniendo problemas en la educación o en la salud pública, que sus recursos se han visto mermados? ¿Aguanta esto? ¿Cuánto tiempo aguanta? Volvemos en un instante. TV, entrevistas y puntos de vista. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Sebastián Aperín, él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, analista de opinión pública, y las preguntas quedaron planteadas. ¿Cuánto soporta la población argentina la disminución del gasto, que se refleja, por ejemplo, en la educación, se refleja también en la salud pública, y por lo tanto la población más pobre está sufriendo muchísimo en estos instantes, soportando? ¿Cuánto soporta?
Es la pregunta del millón, Tomás, diría acá. Una de las primeras cuestiones que en el mundo de la investigación de opinión pública, la consultoría política que se planteó, ni bien asumió Milei con toda esta idea de la motosierra, como hablábamos recién, justamente es cuál iba a ser la tolerancia social. Para sorpresa de muchos, y me incluyo también, el nivel de tolerancia social que se está registrando supera con creces lo que muchos hubiéramos pensado inicialmente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son algunas hipótesis que permiten explicar esto? Bueno, en primer lugar, la idea de que no había alternativa al ajuste. Es decir, con independencia de que haya sido Milei quien se impuso en el balotaje, cualquiera que hubiera tenido que asumir la presidencia en el contexto que atravesaba la Argentina, en la cual el gobierno justamente subraya la idea de que en tanto y en cuanto se hubiese sostenido los lineamientos del gobierno anterior, íbamos camino a una hiperinflación. Esto explica en buena medida que la gente apoye. Es muy interesante, encontramos en distintas investigaciones que a Milei es apoyado por gente que incluso se ve afectada directamente por estas medidas económicas, gente que dice, bueno, yo incluso perdí el trabajo. Pero la idea de que hay una luz al final del túnel, ¿no? Esta idea de la zanahoria, es lo que sostiene ese apoyo. Ahora, uno tiende a pensar que eso no es infinito, y que tiene fecha de vencimiento. La otra realidad es que cuando uno mira en las encuestas el mapa opositor, una de las cuestiones que los sondeos vienen registrando en los últimos meses tiene que ver con quién es el principal referente de la oposición. La primera alternativa de respuesta que aparecía hasta por lo menos el mes de octubre, yo diría noviembre, era ninguno, pero el 50% de la población prácticamente respondía de esa forma. Desde el momento que Cristina Kirchner asume como, digamos, resulta elegida como titular del Partido Justicialista, ahí cobra mayor vigor. Pero en cualquier caso, lo que prevalece en la mirada de la oposición es la falta de una alternativa consistente y que pueda generar una hoja de ruta diferente. Entonces, desde ese lugar, eso también alimenta el apoyo a un gobierno que además, insisto, está teniendo resultados en términos de la baja de inflación, la estabilidad económica, y bueno, eso abona a ese crédito. Pero bueno, claramente si ese derrame no se materializa, bueno, se abren numerosos interrogantes al respecto, ¿no? Leo los resultados de una encuesta. 71,9% rechaza frases como el cambio climático es un invento del socialismo. Privatizaciones, 59,5% se opone a la privatización total de empresas estatales. Un 80,7% rechaza la idea de eliminar la existencia del Estado para dejar el control al mercado. Iniciativas como derogar la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario tienen el respaldo de apenas el 9,1%. Bueno, frente a esta cifra, una sociedad argentina que todos la miramos desde afuera, como una sociedad movilizada, que protesta, que se organiza en las calles, ¿está en estos instantes inmovilizada? No, es muy importante esto que marcabas, Tomás, porque justamente a partir de estas cifras que vos planteabas recién, ponen en evidencia esta cuestión que forma parte de la idiosincrasia y la cultura política en la Argentina, que es justamente lo que un politólogo, Marcelo Cavarossi, ha denominado la matriz estadocéntrica. En la Argentina hay una cultura política muy fuerte en cuanto a la presencia del Estado como su rol de regulador, de control, de asignador de bienes y servicios públicos. Por eso llama tanto la atención, bueno, el hecho de la permeabilidad de buena parte de la ciudadanía a esto que se define como el experimento Milei. Ahora, digamos, en lo concreto, en lo tangible, yo diría que todo eso, sin restarle importancia, indudablemente, pero está por debajo de la valoración que aparece desde buena parte de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la reducción de la inflación, que hasta hace pocos meses era el principal problema en la agenda de los argentinos, pero desde hace varios años. Y bueno, Milei aparece como el primero que toma una postura proactiva y con capacidad para resolver este problema en términos de percepciones, ¿no? Entonces, esto abona el crédito, lo cual no significa, insisto, que incluso entre la gente que adhiere al gobierno nacional no aparezcan críticas, como lo hacía respecto a sus modos, su verborragia, cierta violencia verbal que en buena medida se le atribuye. Pero bueno, por lo menos parecería que hay un porcentaje no menor de la ciudadanía que está dispuesta a pagar ese precio en virtud de lograr algunas mejoras que en buena medida se reconocen, ¿no? ¿Existe el mileísmo? O sea, ¿podría existir un movimiento mileísta sin Milei?
Un movimiento, no te llega a escuchar, discúlpame. Sí, la pregunta es desde el punto de vista político. ¿Existe el mileísmo, por decirlo entre comillas, ¿no? O sea, un movimiento que se está organizando alrededor de Milei, pero que lo pueda sobrepasar, que pueda existir una vez que él abandone el poder. A ver, la libertad avanza y justamente de la mano de un actor principal que es la hermana de Milei, que es la secretaria general de la presidencia, pero más allá del rol formal, es quien ha asumido la responsabilidad de establecer bases territoriales para la libertad avanza en todo el país. El año que viene es un año muy importante en ese sentido porque hay elecciones legislativas. La realidad es que el gobierno, que tiene una representación muy minoritaria en ambas cámaras, tanto en diputados como en el Senado, digamos, a juzgar por los números que vienen registrando distintas encuestas, más allá que todavía sea prematuro, pero teniendo en cuenta el apoyo que recibe, es de esperar que haga una excelente elección. Y la verdad es que al no poner bancas en juego, tiene todos los créditos para poder hacer, bueno, incrementar sustancialmente su participación en el Congreso. Eso no quiere decir que pueda acceder a una minoría propia. No, en ningún caso parecería que esos números se vayan a dar. Pero lo cierto es que en un país con un esquema, sobre todo en lo que tiene que ver con la coparticipación, muy centralizado, ahí el gobierno tiene una carta, y de hecho la está usando, que tiene que ver con sostener el apoyo de buena parte de los gobernadores, que esto impacta al menos en una parte, a su vez, de diputados y senadores que acompañan justamente motorizados por directivas de los propios gobernadores, porque el temor que ellos tienen es que si no acompañan al gobierno, no reciban recursos para poder sostener sus administraciones y toda la generación de obras públicas, ¿no? Y las cajas de jubilaciones, sobre todo. ¿Está destruida la oposición? O sea, después de 70 años en que hubo una presencia dominante, salvo pequeños periodos del justicialismo, con distintos líderes, ¿está en estos momentos acercándose el justicialismo a una etapa ya de ostracismo? ¿Se está pagando el justicialismo en Argentina? A ver, al peronismo le han decretado muchos certificados de defunción a lo largo de la historia y al propio kirchnerismo. La experiencia invita a ser cauteloso, ¿no? Ustedes recuerdan el gobierno de Macri que había dicho no vuelven más el kirchnerismo, y qué pasó en 2019 con el regreso del kirchnerismo a través de la presidencia de Alberto Fernández, promovido por la expresidenta Cristina Kirchner. Entonces, me parece que en ese sentido hay que ser muy cauto. Además, no nos olvidemos que si bien Milei ganó el balotaje con un 56% de los votos, hay un 44% de la población que no lo votó, y que uno podría pensar que ese 44 muy probablemente hoy esté más cerca del 50, porque así como decimos que hay un porcentaje de apoyo muy importante en la población en favor del gobierno, también hay un porcentaje, aunque no sea relevante al día de hoy, de desencantados, ¿no? Gente que lo apoyó en un primer momento, pero que se ve muy afectada, sobre todo en el segmento de jubilados, universidades, que yo diría que son los aspectos que más le han impactado en términos de imagen al gobierno, ¿no? Cuando promovió este tema del corte al financiamiento universitario y la movilidad jubilatoria. Pero pareciera que Cristina Fernández hoy es la figura más relevante de la oposición, pero una persona antigua, una persona que está muy cuestionada, que enfrenta juicios en materia de probidad. O sea, ese es el único líder que puede elegir la oposición para enfrentar a Javier Milei. ¿No tienen a nadie más? A ver, yo creería que sí, hay otros líderes, pero lo cierto es que, digamos, el kirchnerismo, y esto es uno de los cuestionamientos que se plantean en relación a es decir, quienes a priori hubieran podido asumir ese rol, que es el propio hijo de Cristina y Néstor Kirchner, Máximo, o bueno, ahora una de las figuras que aparece es el Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A juzgar por los indicadores de opinión pública, no registran niveles de apoyo y de adhesión que puedan pensar, insisto, al menos al día de hoy, porque hay que mirar la foto, pero también la película, que se proyecten con atributos de liderazgo, con una visión de alternativas de renovación a este gobierno. Entonces Cristina todavía conserva una base de apoyo muy importante. Yo diría que tiene un piso alto y un techo bajo, ¿no? Es decir, tiene una base de un piso sobre la cual arranca su apoyo muy importante, pero obviamente las proyecciones en términos de potencial de crecimiento ahí son muy bajas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, dejamos preguntas planteadas. Este es un gobierno duro, un gobierno irónico,
un gobierno implacable con sus adversarios. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Segunda pregunta. La relación entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel, en que están absolutamente distanciados. ¿Eso es sostenible? Y lo tercero, ¿cuál es el posicionamiento que está intentando Milei a nivel internacional? Volvemos en un instante. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Sebastián Perín y quedaron varias preguntas planteadas. La primera, este es un gobierno duro con sus opositores, duro con sus críticos, duro con los periodistas que pueden hacer preguntas incómodas. Hay un vocero que es Manuel Adorni, que es un vocero salvaje por su ironía, por su estilo frontal, incluso descalificador. Antes de contestar una pregunta descalifica al que hace preguntas incómodas, y por lo tanto este es un gobierno que no es un gobierno típicamente político, sino que es un gobierno totalmente distinto, y yo diría que el vocero Manuel Adorni es una especie de símbolo de lo que es el gobierno de Javier Milei. Esto que vos decías, implacable, yo agregaría, Tomás, a la lista que vos planteabas recién, con sus propios funcionarios. Si uno mira desde el inicio del gobierno de Javier Milei, este gobierno es récord, entre muchas cosas, por la cantidad de despidos de funcionarios designados por este propio gobierno, ¿no? Es decir, ante la menor disidencia, incluso el titular de la ANSES, un economista muy prestigioso, Osvaldo Giordano, ha tenido que renunciar no por su propia actuación, sino porque su mujer se manifestó en contra, ella desde su condición de diputada, en la votación de la ley Bases, que era uno de los primeros proyectos parlamentarios que envió el gobierno al Congreso. Entonces, este estilo implacable, digamos, forma parte del ADN de este gobierno. Pero lo cierto también es que, digamos, convengamos que el apoyo a Milei se sustenta en una base de apoyo que tiene un componente muy fuertemente antiperonista y antikirchnerista. Desde esa perspectiva, es un electorado que mira con mucha atención la experiencia de Macri. Y una de las conclusiones, muy estimuladas por el discurso del propio Milei, que ha mostrado una gran capacidad de marcar la agenda, tiene que ver con que con estos enemigos no se puede ser tibio. Y creo que buena parte de la opinión pública suscribe este discurso de Milei, desde el cual justifica este estilo frontal, violento, que contrasta con la política del diálogo, de los consensos, que él además ha planteado muy claramente en distintas manifestaciones el repudio que tiene hacia todo lo que aparezca como la moderación, sus manifestaciones contra la cultura woke, el progresismo, etcétera. Entonces, ahí me parece que la gente dice, con Milei, con Macri no funcionó esta idea de que no vuelva más el kirchnerismo, tenemos que quizá usar la propia medicina, que es un poco la invitación que está planteando el gobierno como argumento para reclamar el apoyo de la opinión pública. Y la verdad que hasta ahora le está resultando, ¿no?
Está totalmente distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, incluso ha dicho que ella está fuera de la toma de decisiones del gobierno, ella está más cerca de la casta, él que critica siempre la casta, bueno, ella, mi vicepresidenta, está cerca de la casta, así que fuera. La revista Noticias dice que ha habido entre ellos de todo: gritos, traiciones, golpes, amenazas, llantos, de todo, salvo la paz. Es lo único que no hay entre ellos. E incluso dijo que Milei le había prometido que le daría el control de las áreas de inteligencia y de los ministerios de defensa y de seguridad, y que después rompió con su promesa respecto de ella y la dejó no solamente sola, sino que sin ningún funcionario que dependa de ella. Esto es irreconciliable, ¿no? Sí, yo creo que es irreconciliable. Hay que retrotraerse un poco a la historia de cómo se produjo la génesis de esa ruptura, como bien decías, y yo coincido, que creo que no tiene vuelta atrás. Y justamente lo que ahí aparece tiene que ver con Milei. Por un lado, dice que vio algo de ella que no le gustó. Eso hasta el momento al menos no se ha expresado públicamente para entender de qué se trata. Ahora, lo que sí se sabe es que, de una parte, como vos destacabas, Tomás, cuando Milei, digamos, obtiene el apoyo de Patricia Bullrich, luego de que ella perdiera las elecciones generales y se planteara un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, y Patricia Bullrich, con el acuerdo de Mauricio Macri, decidieron dar un apoyo absoluto a Milei, cuando en realidad el presidente actual había tenido expresiones muy duras para con la actual ministra de Seguridad. Pero como parte de ese acuerdo, justamente se decidió que ella ocupara el Ministerio de Seguridad, como viene ocupando desde el inicio del gobierno, y Luis Petri, que era el candidato a vicepresidente, la fórmula original con Patricia Bullrich, es el actual ministro de Defensa. Con lo cual eran dos carteras que inicialmente aparecían como que iban a ser competencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ese fue un punto de inflexión. Pero además, otra cuestión que se aduce habría generado una molestia muy grande en el presidente, tiene que ver con que estos son rumores, no está confirmado que haya ocurrido o no, pero hay muchas versiones que habrían habido reuniones entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel antes de que el propio Milei asumiera la presidencia, según las cuales, en ese marco, el expresidente Mauricio Macri le habría advertido a la actual vicepresidenta que ella tenía que prepararse para un hipotético escenario en el cual Milei no pudiera sostener su base de apoyo y debiera renunciar de manera anticipada. Esto generó, Milei se enteró de esto no por la propia Villarruel, sino por rumores. Insisto, hay versiones que dicen que estas reuniones no tuvieron lugar, pero hay muchas otras que sí. Entonces, esto también explica las molestias, y bueno, a eso se suma también que ella desde un primer momento ha tenido una relación muy tensa con la hermana del presidente que mencionábamos hace un rato, Karina Milei, que es la mano derecha, y bueno, de hecho el propio presidente la define como el jefe, ¿no? Es decir, solo para dimensionar el rol y el protagonismo que tiene su hermana en la conformación del gobierno. Se nos fue el tiempo, pero una última pregunta. ¿Qué desea Milei a nivel internacional él? ¿Desea ser el faro, que Argentina sea el faro del mundo libertario en el mundo, en América Latina, en el mundo entero? ¿Qué desea Milei? A ver, Milei se presenta y, digamos, se autodefine como uno de los líderes más gravitantes junto con Donald Trump, y ahora está la expectativa de construir un nuevo orden internacional justamente motorizado por el liderazgo del nuevo presidente norteamericano. Dentro de esa red de alianzas, obviamente, ocupa un rol muy importante el vínculo también con el Estado de Israel. Y, digamos, en lo que tiene que ver con América Latina, ahí Milei está en un rol muy incómodo respecto al resto de los mandatarios, pero, digamos, cuando parece que Milei ya va a apretar el acelerador, ahí, digamos, como sucedió en la reciente cumbre del G20, ahí parece pisar el freno y asumir una cuota de pragmatismo. ¿Qué quiero decir? Cuando parecía que él no iba a firmar el acta, con un montón de cuestionamientos que él tenía en los lineamientos de esta agenda global a la que él se opone, con la Agenda 2030, como vos mencionabas, el cuestionamiento a la idea del cambio climático, etcétera. Pero bueno, aún en disidencia, finalmente Milei ha firmado estos acuerdos. Lo que sí aparece, digamos, como en la agenda de política exterior del presidente, es la idea de motorizar mucho más los acuerdos de libre comercio entre dos países y no darle tanto protagonismo al Mercosur. Pero no es que la Argentina plantea una retirada, al menos no al día de hoy, ¿no?
Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un saludo, Tomás, para vos y toda la audiencia. Muchas gracias. Sebastián Aperín, máster en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, analista de opinión pública con este primer año del gobierno de Javier Milei. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.